Amigos de Prensa Visión, muy buenas tardes. Nos encontramos con Jorge Aliaga Cervantes, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por el partido Perú Libre. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, Jorge, es un privilegio para mí entrevistar a un joven nuevo en política, pero no tan nuevo, ¿no? Porque ya tienes has participado anteriormente también en otro movimiento progresista, ¿no? Nacionalista. Jorge, ¿dónde naciste? Y dime, ¿cómo has desarrollado tu niñez, tu juventud? O sea, ¿quién es Jorge Aliaga, para que la juventud, los niños que están preguntando en los kioscos quiénes son los candidatos, el más joven del distrito de San Martín de Porres? ¿Quién es Jorge Aliaga? Bien, mi nombre completo es Jorge Luis Aliaga Cervantes. Tengo 34 años de edad, he cumplido en el mes de junio 34 años, de los cuales vivo en San Martín de Porres 32 años aproximadamente. Mis raíces son cruzadas. Mi raíz tengo por la parte paterna, tengo raíces de Chupaca, la Sierra Central de Junín, y por la parte materna tengo raíces de Chiclayo, la costa norte del Perú. Entonces, nosotros vivimos aquí en San Martín de Porres desde el año 1992 a 1993. En un primer momento llegamos a vivir a lo que es Fiori, y ya desde el año 93, ya más estable hasta la fecha, aquí en la zona de Cantacallao. ¿Dónde llegaste a terminar la secundaria, Jorge? Yo terminé aquí un colegio estatal a unos 10 minutos, que siempre me iba caminando desde el primer año de secundaria, Los Jazmines en Naranjal, Colegio Nacional. ¿Tienes estudios superiores? Sí, tengo estudios superiores no concluidos aún en la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Jorge, ¿qué te motiva a participar en política? La misma situación de abandono del distrito, la misma realidad nacional llena de bastante marginación a las grandes mayorías, el propio desprecio a lo nacional, a lo peruano, es lo que me impulsó a mí a hacer política desde los 18 años, desde que ingresé a la Universidad de San Marcos. Dime, ¿tienes un acercamiento, has estudiado, se te escucha mucho participar en las redes sociales por el legado de José Carlos Mariátegui? Sí. ¿Qué cosa es para ti Carlos Mariátegui? ¿Qué representa para el Perú y para Latinoamérica y para el mundo? Así es, José Carlos Mariátegui ha sido el más grande intelectual que ha podido nacer aquí en el Perú, no solamente del siglo XX, sino en toda la historia nacional. Es un gran referente de la transformación en el país. Tanto es así que es seguido, ¿no? Es leído, no solamente en Latinoamérica, sino incluso en Europa, también lo leen a José Carlos Mariátegui, e incluso he visto por ahí algunas versiones en el Asia, ¿no? En el lejano oriente. Entonces Mariátegui ha trascendido las fronteras del Perú, y más aún aquí en el país dejó un gran mensaje de que era necesario adoptar influencias externas, sí, pero que teníamos que concentrarnos en la propia realidad nacional, y más aún que las clases populares son el motor de la transformación nacional. Mariátegui es el fundador del Partido Socialista, que luego llegó a ser el Partido Comunista. La izquierda, Jorge, tiene una trayectoria, pero no tan muy, como le digo, de triunfos electorales. Lo tuvo como el Barrante Lingán, con Alfonso Barrante Lingán en el año 83, que ganó la Municipalidad de Lima. Ahora, ¿cómo tú ves el papel de la izquierda, Jorge, en estos momentos? Bueno, la izquierda que tenemos es variopinta, ¿no? No solo hay una izquierda, hay izquierdas, ¿no? En general, en plural, de las cuales me considero yo un hombre de izquierda. Me he formado durante muchos años así, no he renunciado justamente a esta opción. Y en Perú Libre veo justamente a una corriente de izquierda, una izquierda provinciana, que nace en el Perú profundo, que nace en los Andes centrales, que ha rescatado, a mi entender, las enseñanzas de la Mauta. Nosotros nos consideramos mariateguistas, justamente ante el olvido de la vieja izquierda, ¿no? La izquierda tradicional, que lo dejó en un santuario Mariátegui, lo dejó en un pedestal, con las velitas bien puestas, pero dejó la teoría de él, que él desarrolló, lo dejó morir, ¿no? Más aún, Mariátegui afirmaba siempre de que en la política de izquierda lo principal es la acción, y es lo que nosotros estamos aplicando. Hoy día es la forma que empleamos, la forma electoral, la forma, ¿cómo se puede decir? La forma del uso de la democracia
burguesa, que es el terreno donde nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? A los grupos de poder, a las oligarquías de nuevo tipo hoy día. Bueno, Jorge, el Perú Libre es un partido marxista, mariateguista. ¿Cómo le puedes explicar a la juventud? La juventud que no tiene de repente una preparación como lo tenían las universidades nacionales, donde se estudiaba pues, el marxismo, el materialismo histórico, el dialéctico y tantas otras teorías científicas, ¿no? Que veían la situación de la realidad, ¿no? Y transformar. ¿Cómo ves tú ahora el tema del marxismo, el mariateguismo? ¿Está vigente todavía el pensamiento de José Carlos Mariátegui? Claro, no es necesario pisar una universidad, una aula universitaria para ser de izquierda, ¿no? Yo creo que la misma vivencia cotidiana, la propia experiencia cotidiana, el propio empuje de querer salir adelante, te vuelve de izquierda en un país como el nuestro, ¿no? Más aún porque ser de izquierda es ser rebelde, es ser contestatario, es luchar por las mayorías, es luchar por la justicia social. Eso significa ser de izquierda, ¿no? En el Perú lo ha sido antes y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, el Perú no ha cambiado pues, en los últimos 30 años de neoliberalismo. En esencia se mantiene tal como lo estableció el consenso de Washington. Entonces, lo que planteamos hoy en día, por ejemplo, a los jóvenes, en su momento de repente a mis estudiantes o a la gente que recién está llegando al partido, es conocer bien la realidad nacional, identificar cuál es la problemática principal, cuál es la estructura económica, por ejemplo, que predomina en el país, cuáles son las relaciones políticas que se han establecido a la fecha, y es en la misma práctica donde uno se vuelve político y adopta la posición marxista materialista, ¿no? Y va conociendo también poco a poco a Mariátegui, que sí o sí hay que leerlo, ¿no? Porque ahí no nos vamos a basar simplemente en una experiencia cotidiana. Hay que conocer la doctrina y Mariátegui ha dejado un abundante material escrito, ¿no? Para poder conocerlo. Se hablaba pues del fin de la historia, de Frank Fukuyama. Así es. Hablaba el fin de la historia, decía, bueno, que ya el socialismo ya fue, que el capitalismo es hegemónico en el mundo, pero estamos viendo, Jorge, que ahora ya no hay una hegemonía de los Estados Unidos, sino ya hay las potencias mundiales, no solamente Estados Unidos, sino China, Rusia. ¿Cómo ves tú el panorama mundial desde la perspectiva de la izquierda peruana? Claro, Francis Fukuyama esto lo hablaba en el año 91, justo en el contexto de la caída de la Unión Soviética, la crisis del socialismo soviético, de la caída de los países de Europa del Este, que habían adoptado el modelo soviético más que nada. Y bueno, le sirvió para él elaborar esta tesis del fin de la historia, de que con el capitalismo se había llegado ya a la última etapa y no había más, ¿no? Ya incluso las clases sociales se la han venido negando como categoría existente, ¿no? Pero hoy en día vemos en pleno siglo XXI que las clases sociales están vigentes, que la lucha de clases continúa y se expresa hasta en lo más mínimo, en la calle misma, ¿no? Y se expresa en las movilizaciones, se expresa en la marcha, hasta en una ley hecha en el Congreso se expresa la lucha de clases, ¿no? Ahorita mismo los mismos intentos de vacancia del presidente Pedro Castillo es expresión de la lucha de clases en el Perú. Así que el fin de la historia no ha llegado ni en Estados Unidos, ni en el Perú, ni a nivel mundial. El fin de la historia, creo yo que está mal empleado ese concepto o ese término, porque mientras que hay humanidad, habrá historia. Entonces no hay fin, más bien es todo un constante torrente, ¿no? En la época del fujimorismo hubo persecución por a veces leer estas lecturas, ¿no? Marxistas, stalinistas, ¿no? Maoístas. Jorge, te hago esa pregunta porque todo de la noche a la mañana de las universidades dejaron de enseñarse el materialismo histórico, el marxismo, hasta Mariátegui, y en los colegios. Claro. ¿Cómo ves esa situación tú para nuevamente muchos jóvenes, ¿no? Porque están intentando nuevamente participar en política, pero quieren ver también que haya dos opciones, porque ahorita la prensa hace saber que hay una sola opción, que es la derecha, el liberalismo, el capitalismo, pero ya no hay otra opción, claro, que solamente ellos son la panacea, que solo ellos son los que van a salvar y van a desarrollar el país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, los medios de derecha, la prensa burguesa, durante años ha dicho, ¿no?, de que los izquierdistas quieren imponer un pensamiento único. Al contrario, ¿no? Más bien dentro del debate se va abriendo las perspectivas, se va abriendo los horizontes, y más bien son ellos los que han planteado, han impuesto un pensamiento único, ¿no?, hegemónico, que es el neoliberalismo. Y han negado, por ejemplo, que la propia juventud
estudie filosofía, porque en los colegios no existe filosofía, salvo en algunos privados nada más, que le enseñan algunos temas de filosofía, y se le ha quitado justamente esa parte que es la parte crítica en la formación integral de todo ser humano, ¿no? Ahora, yo creo que por el mismo contexto de violencia política de los 80, el conflicto armado interno, se ha tergiversado el contenido del marxismo, ¿no? El marxismo, las enseñanzas de Lenin, las enseñanzas de otros grandes marxistas que vinieron posteriormente a ellos. E incluso acá a José Carlos Mariátegui se le negó su lectura, y tener un libro de Mariátegui en los 80 y 90, en el tiempo de Era Fujimori, una prisión directa. Claro, era ser sinónimo de terrorismo, ¿no? Claro. Lo cual es falso, ¿no? Si revisamos a Mariátegui, no hay ningún punto donde se exalte al uso, pues, del terrorismo o uso de métodos violentos contra las personas, por ejemplo, ¿no? Pero sí se habla, obviamente, de un movimiento de masas, un movimiento de insurgencia, un movimiento de protesta, ¿no? Bueno, Jorge, vamos a entrar al plano ya de tu candidatura local, pero antes hay que también entrar a la historia. Bueno, en San Martín de Porres ha habido tres gobiernos de izquierda. Willy Fernando Melo fue alcalde del año 1981 a 1983. José Isaac Miranda Valladares fue alcalde del año 84 hasta el 86 y volvió a repetir como alcalde el año 87 y el año 89. Jorge, ¿cuáles son tus propuestas? Ya que en ese tiempo conversamos nosotros con el exalcalde José Miranda Valladares y nos dijo que no había presupuesto como Foncomún, como lo hay hoy. No había una dieta para el alcalde, había una dieta para los regidores, pero era mínimo, era más que todo voluntad, era un servicio a la comunidad. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son tus propuestas más importantes dentro de este panorama político un poco enrarecido? Porque ha empezado la guerra sucia, hay candidatos que se están manifestando, ¿no? Que están rompiendo sus paneles, están tirando pintura a sus gigantografías, hay agresión. El día de ayer había una agresión contra un militante, total, rompen los banners. ¿Cómo ves el panorama político en San Martín de Porres electoral hacia el 2 de octubre? Bien. Bueno, tenemos que sacar lecciones de la historia reciente acá en San Martín de Porres, de los alcaldes que hemos tenido, ya sea de la posición que hayan sido, ya rescatar lo bueno, lo positivo. Si hay posibilidad de continuar ese camino, hay que hacerlo, y de los negativos hay que deslindar. Respecto a la campaña hoy día, nosotros, por ejemplo, no estamos moviendo como otros candidatos millones de soles en paneles que vienen haciendo desde el año pasado, incluso publicidad. Nosotros nos movemos con los propios aportes de los candidatos a regidores, con mis propios aportes como candidato a la alcaldía, que son unos cuantos miles de soles, ¿no? No son millones como los que están gastando ahorita los partidos de la derecha, que no sabemos de dónde están sacando, cuáles son las fuentes de financiamiento. No sabemos cuál es el origen de tanto dinero, que ya tendrán que explicarlo en su momento, ¿no? Ahora, una campaña electoral en el Perú lamentablemente se ha convertido en una entrega de dádivas, de regalos, de comprar conciencia, comprar el voto. Lamentablemente es la herencia del fujimorismo, es la herencia de los años 90, donde creen que la política es regalar cosas o es comprar a la gente. Y ese tipo de prácticas nosotros no las realizamos. Nosotros, Pedro, cuando tú nos ves, por ejemplo, en las acciones que realizamos día a día, nosotros damos nuestros volantes, damos nuestras propuestas en resumen, y a lo mucho damos un lápiz, que es el símbolo nuestro, ¿no? Y un llaverito. O sea, que no pasa de un sol todo ello, ¿no? O sea, todo eso sumado no supera el sol. No supera una moneda de un solcito en cuanto a gasto, porque queremos imprimir un nuevo estilo de hacer política. La política decente, donde el vecino sea realmente alguien que ejerza su ciudadanía, alguien que diga, caramba, esta propuesta a mí me convence este político, pero no por lo que me regala, no por lo que me da, sino lo que realmente está ofreciendo para el distrito. Entonces, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, yo desmarco totalmente con los otros candidatos, ¿no? Hay candidatos que están gastando millones, Pedro, millones en paneles en la Panamericana, paneles en la universitaria, y que no sabemos cuál es el origen de ese dinero. Bueno, ahora tu propuesta por la inseguridad ciudadana. Mira, en el interior del país las rondas campesinas juegan un papel muy importante. Ellos hacen a veces de jueces, de fiscales, de policía, y también reeducan. Y la reeducación a veces a chicotazos, o también la cadena ronderil. Y ahí pasa ya, y eso lo hacen las rondas campesinas sin presupuesto. No cobran al Estado,
no tienen patrulleros, no tienen motos. Ahora los candidatos aquí en Lima, en las oficinas, están ofreciendo que van a comprar patrulleros, motos. ¿Cuál es la gente de izquierda que yo he entrevistado en los últimos 20 años? Más se basan en un servicio y una organización en el pueblo, en la comunidad. Las rondas urbanas, llámese eso, la Junta Vecinal de Seguridad. O sea, porque los vecinos se conocen, saben cuál es su problemática, saben quién es el vecino cuyos hijos a veces delinquen, quiénes son aquellos drogadictos que no están en los parques, están los asaltantes, porque son de la misma comunidad. Ajá. Entonces, en las rondas campesinas es efectivo porque ahí mismo ejercen la administración de justicia. ¿Cuál es la propuesta aquí en Lima? En Lima, sabes que me vas a explicar de repente tú como profesor también, el problema, por qué se origina la delincuencia, cuál es el tema estructural, económico, social, bueno, ya nos explicarás, pero ¿cómo miras tú ese tema de la solución de la inseguridad ciudadana aquí en San Martín de Porres y también en Lima, ¿no? Claro. Bueno, el tema de la delincuencia, los malos hábitos, los vicios negativos, tienen una explicación en la propia estructura socioeconómica de nuestro país, ¿no? La propia herencia colonial que hemos tenido nosotros, que tenemos a la fecha, donde hay una gran discriminación no solamente económica, sino incluso hasta de tipo étnico, ¿no? De tipo racial, porque eso se vive hasta el día de hoy y se expresa hasta en los colegios, ya sea estatal o ya sean particulares, acá no hay distinción. Son factores que agravan la situación de crisis de seguridad ciudadana que tenemos en el Perú en general, pero en la capital se siente más, y más aún con la fuerte presencia extranjera que hemos tenido en los últimos 3 años. Ya no se puede negar que muchos elementos extranjeros que han llegado también para generar organizaciones criminales, delincuencia, sicariato, y eso lo vemos día a día en los noticieros. Entonces ahí tenemos que tener una política específica. Y respecto al punto que ha señalado de las rondas campesinas, yo lo veo bien difícil que funcione eso aquí en Lima, por lo menos en la capital, porque eso responde a una tradición bien enraizada durante décadas o, por decirlo, siglos en un lugar, mientras que aquí en la capital lo que ha predominado prácticamente es el tema del cuidado directo de la Policía Nacional, ¿no? Por lo mismo que está acá el gobierno central, se ha impreso una lógica al estilo norteamericano o al estilo europeo del cuidado de la ciudad. Entonces, la misma ciudadanía se ha acostumbrado a ello, a ese estilo. Ahora, no podemos negar que la Lima que tenemos hoy en día es una Lima de origen provinciano. Entonces, estos mismos provincianos que hoy día han conquistado la capital en base a esfuerzo, en base de repente también a su propia compra de terrenitos, a sus propios negocios, hoy en día sus hijos que quieren ocupar de repente algún puesto medio o alto dentro del propio estado, que invierten en su educación, ya sea en una universidad estatal, una universidad privada, un instituto técnico, cual fuese, quieren tener tranquilidad, quieren tener seguridad. Nosotros como autoridades yo creo que debemos primero imponer ese principio que se ha olvidado aquí en Lima capital. No hay principio de autoridad, se ha vuelto prácticamente una selva, una jungla, donde la gente hace lo que quiere y los alcaldes brillan justamente por su inoperancia, brillan por su falta de empatía con el propio ciudadano de Lima, ¿no? Y acá en San Martín de Porres es un claro ejemplo, es el segundo distrito más grande en población a nivel nacional y a nivel de Sudamérica incluso es uno de los más grandes. ¿Y qué hace la autoridad aquí en San Martín de Porres? Que han hecho las últimas autoridades, simplemente se han concentrado en algunas que otras obras, de repente más cemento para el distrito, pero en materia de seguridad ciudadana, los equipos de seguridad, por ejemplo, se mantienen, las camionetas siguen siendo la misma de hace 10 años, no había una renovación, y la capacidad operativa del serenazgo que tenemos, por ejemplo, si bien es cierto, no es la encargada por ley de combatir la criminalidad ni el delito, por ley no le corresponde, pero sí funciona como una fuerza aliada, como una fuerza vecinal, ¿no? Organizada desde el municipio para poder prevenir, para poder alertar, para poder avisar, para poder incluso persuadir, ¿no? Para poder persuadir. Pero no hay un acercamiento, Jorge, entre la municipalidad a través de los serenos. No conversan, o sea, no hay una organización, o sea, el pueblo no participa. Exacto.
justo ahí va mi comentario, ¿no? No ha sido suficiente lo que se ha venido desarrollando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque también a la misma vecindad, a los mismos barrios, a los mismos vecinos organizados, se le tiene que hacer partícipe de este proceso. Porque no podemos hacer como que el sereno sea un agente privado que le va a dar toda la seguridad al vecino. Si el vecino no se involucra directamente, si no es un aliado en el combate a la criminalidad, no es un aliado al combate a la inseguridad, estaríamos hablando de lo mismo, de un círculo vicioso que se va a repetir constantemente. Entonces tenemos que hacer funcionar realmente el trinomio. Y esto es algo que yo converso constantemente con mi teniente alcalde, que viene de la ex Policía de Investigaciones del Perú, que siempre me reafirma esto, ¿no, Jorge? Tenemos que hacer funcionar el trinomio. La policía, ¿no?, el serenazgo y las juntas vecinales. Juntas vecinales que hoy en día en San Martín de Porres están desactivadas en su gran mayoría. Una que otra junta vecinal funciona y otras que aparecen para las fotos. Pero en nuestro caso queremos realmente hacerlas operativas, vivas, fuerzas vivas. Hay muchas juntas vecinales de seguridad que pertenecen a la municipalidad que a veces lo aplauden al alcalde, pero no hacen la función que deberían hacer autónomas, que apoyen a los vecinos. A veces parece que acompañaran al alcalde y lo apoyaran en todas sus actividades políticas, pero de seguridad muy poco, como tú lo has dicho, no hay esa presencia, ¿no?, de los códices, no existe. Ahora la situación, tu propuesta, ¿qué vas a comprar motos? ¿Vas a comprar, si en caso fuera gobierno Perú Libre acá en San Martín de Porres, más camionetas? ¿Cuál va a ser lo principal ahí, lo básico que ustedes podrían trabajar? Lo primero, tenemos que crear un nuevo cuerpo de serenazgo. Lo primero, un nuevo cuerpo de serenazgo, porque si el problema es de tipo social, el problema es de tipo humano, tenemos que cambiar, hacer reformas en ese espacio de ámbito humano-social. ¿De qué sirve tener la mejor tecnología de punta, las mejores cámaras por todos los postes de San Martín de Porres, si la comunidad está alejada de esa reforma, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, y yo le he planteado abiertamente y no tengo temor en decirlo, es que tenemos que tener un nuevo cuerpo de serenazgo, multiplicar la cantidad que tenemos hoy día es insuficiente, tenemos poco menos de 150 serenos para todo San Martín de Porres. Por lo menos, ¿cuánto está viendo? Yo considero que debemos tener 500 para empezar. 500 serenos para que puedan realmente darle esa tranquilidad que se espera en un primer tramo. Estoy hablando dentro de un primer año se tiene que ir probando esta medida cuantitativa, ya en cuanto al número. Y lo otro es que no sean cualquier tipo de sereno, ¿no? Hoy en día vemos que los serenos no cumplen ni siquiera un requisito mínimo de tipo físico. Un sereno tiene que estar en óptimas condiciones físicas y también psicológicas. Entonces nosotros hemos decidido contratar a licenciados de las Fuerzas Armadas, pero que sean obviamente de la etapa juvenil, que recién hayan salido de los cuarteles, y como tú sabes, Pedro, ellos son capacitados durante 2 años, hasta a veces más, en cuestiones no solamente físicas, sino también incluso técnicas, salen con un valor agregado, claro, con conocimiento la técnico, disciplina, ¿no? Disciplina y conocimientos de, por ejemplo, manejar computadora, manejar cámara, manejar incluso artes de disuadir al Pero no vas a tener una fuerza de choque. O sea, tú no vas por la fuerza de choque. Yo voy por el tema del trabajar directamente con la vecindad. Pero sí, si es necesario aplicar mano dura, lo vamos a hacer también. Porque hay serenos que se dedican pues a golpear a las personas. Me acuerdo que unos serenos, el gobierno del señor Boy Matos atacaron a un ciudadano, ¿no?, que supuestamente estaba votando del monte. Lo patearon en la puerta de su casa y a los días falleció. Ah, no, claro, bueno. O sea, yo me refiero a esos serenos que están vestidos de Robocop, que dan miedo en los mercados, en la parada, en Gamarra, y que corretean a los pobres ambulantes. Ah, no, esos serenos que tienen una cara que dan miedo y muchos de ellos a veces son requisitoriados, han estado presos. ¿Esos serenos necesita San Martín de Porres? No, San Martín de Porres necesita un cuerpo de serenazgo, como le digo, más dialogante, un cuerpo de serenazgo que imponga autoridad, que imponga respeto, tan solo el hecho de verlos que están patrullando el barrio, un mercado, se sientan seguros los vecinos. Y eso lo va a dar este nuevo rostro que vamos a imprimirlo justamente, como te digo, contratando a jóvenes salidos de los cuarteles militares. Ahora, en el tema del comercio informal, Jorge, es un problema, un caos. O sea, las autoridades ya prácticamente han perdido el control ya, no solamente en San Martín, sino en Lima. ¿Qué hacer con los ambulantes? ¿Cómo trabajar con ellos? Bien, ese es un tema bastante delicado, más aún en este contexto de crisis económica mundial y más aún de crisis de pandemia, porque aún seguimos en pandemia. El comercio informal ha aumentado en los últimos 2 años, producto de que mucha gente se quedó sin trabajo, claro, por el tema de la suspensión perfecta que dio el gobierno en su momento de Vizcarra y luego Sagasti, que lo mantuvo.
y todavía no se corrigen mucho de los males que dejaron los anteriores gobiernos con el presidente Pedro Castillo. Entonces la informalidad también la informalidad no es causa, más bien es consecuencia de las malas políticas que hemos tenido aquí en el Perú y es consecuencia del neoliberalismo mismo, porque en esta lógica del sálvese quien pueda y haz dinero como puedas y sobrevive como puedas, entonces la gente entiende ese mensaje, salgo a vender en la calle, salgo a vender fuera de la casa o invado la mitad de la avenida. O sea, tú no vas a ser un alcalde que va a perseguir con palo. No, tenemos que más bien establecer políticas de diálogo. ¿Se puede ordenar el comercio? Se puede, Jorge? se puede, y se puede haciendo justamente, como te digo, mesas de trabajo con los propios comerciantes informales. Se le tienen que dar plazos, creo yo, plazos de formalización, de programación de formalización, de incentivarlos y asesorarlos también técnicamente. Tú en tu plan de gobierno dices a las pymes, a los emprendedores ahí, apoyarlos, pero también al comercio, ¿no? A los que también venden, así, claro. Las famosas ferias. Anteriormente eran ferias comerciales en diferentes puntos del distrito, donde con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo de los serenos, de las gerencias de desarrollo económico, prácticamente había un orden y la gente iba a comprar, ¿no? Con seguridad. Estás planteando también tú la feria, ¿no? Sí, estamos planteando ello como alicientes, como empujes de justamente el emprendimiento que se está dando en San Martín de Porres. Y no solamente eso, sino que hemos estado revisando con el equipo de plan de gobierno, que muchas de las compras que realiza el municipio lo hace empresas que son externas a San Martín de Porres. Nosotros queremos, para poder reactivar la economía del distrito... O sea, ¿no quieres amarrar con los empresarios? Comprar directamente a las MIPES de San Martín de Porres, para que generen empleo también dentro del propio San Martín de Porres. ¿Tú no estás conversando con los empresarios ahí para amarrar? Así? No, nosotros no estamos en amarres con nadie, no le demos favores a nadie, ningún empresario me está financiando. Así que no le debo favores a nadie y vamos a establecer. O sea, no te están poniendo paneles, no me están poniendo paneles, no me están haciendo pintas, así que no tengo con ellos ningún tipo de. O sea, tú vas a trabajar directamente con los emporios comerciales que hay en San Martín de Porres. Con los emporios comerciales, y vamos a generar también zonas industriales. Aparte de la que tenemos ahorita en conflicto, tenemos que crear zonas aquí, justamente en la zona de expansión, tenemos lugares específicos para poder impulsar el comercio a gran escala, justamente con los pequeños empresarios y medianos empresarios, y una forma de motivarlos va a ser comprándoles sus productos a ellos. Por ejemplo, vamos a tener 500 serenos. Claro. Necesitamos calzado, necesitamos vestimenta, o sea, necesitamos material logístico para que esta nueva fuerza que vamos a tener ciudadana se pueda estar bien equipada. ¿A dónde vamos a recurrir? A licitaciones con los propios empresarios de San Martín de Porres. Jorge, rápidamente, para el tema social. O sea, un ciudadano, una persona, si no se alimenta, es como el carro, sin gasolina no avanza. Entonces, digamos, en este tema, ¿qué vas a hacer vas a potenciar, vas a hacer una reorganización, vas a crear emergencia? Porque los programas sociales en San Martín de Porres, como el vaso de leche, prácticamente ha perdido su sentido. Así es. Se está negociando, se están enriqueciendo con el hambre del pueblo, ¿no? Y hay denuncias ante la Fiscalía. ¿Qué hacer en este tema del vaso de leche, que ha sido bastante cuestionado, ¿no? En el tema de los comedores populares, ¿cómo vas a llegar tú más y reorganizar estas instituciones, ¿no? Porque son autónomas también? Claro. Para empezar, recalcar que los programas sociales vienen del gobierno nacional. Eso de que el alcalde se lleva los aplausos porque de él está saliendo, eso es falso. El alcalde es un funcionario intermedio en este caso, que facilita la llegada de los programas sociales del gobierno central a los más necesitados. En San Martín de Porres hay muchas denuncias, hay muchas quejas de que realmente, por ejemplo, el vaso de leche, los comedores populares no están llegando a los lugares donde realmente lo necesitan. Tal vez hace 20, 30 años, donde apareció, donde se estableció, se necesitaba. Pero después de esos 20, 30 años, ese lugar de repente ha mejorado su condición. Entonces, ese programa tenemos que trasladarlo a otro punto dentro del distrito, lo cual implica que hay que fiscalizar, hay que revisar bien los padrones y quiénes realmente son los beneficiados con estos programas. Porque de verdad, Pedro, yo te digo, acá cerca nomás, en toda esta zona de Cantacallá, la gente se queja porque dicen, ¿cómo es posible de que en esa casa de 5 pisos hay un vaso de leche? Luego en la otra casa más allá, donde ya toda su familia ya tienen carrera, todos sean los que administran el vaso de leche, cuando debería estar en los asentamientos humanos de Villa Jerusalén, de Chuquitán, del Paraíso, donde realmente ahí se necesita. Y cuando uno vaya a los lugares, no lo tienen. Y para que lo tengan, le hacen firmar
una cosa de adhesión, apoyo al alcalde actual, o sea, te piden bajo condicionamiento y eso no es correcto, ¿no? Ahora, el otro tema de la educación, que también va también con la alimentación, la educación, la salud. He visto tu plan de gobierno, hay buenos puntos, pero quisiera que tú mismo lo digas a los jóvenes, más que todo ellos, ¿no? Lo que están esperando el mensaje. Ya, por ejemplo, nosotros vemos que día a día las calles de San Martín de Porres amanecen siempre sucias, la gran cantidad de avenidas que tenemos. Y eso no solamente es por la falta de eficiencia del recojo de la basura, no es la única causa, sino también es la propia cultura cívica de las personas, que habiendo un horario de botar la basura o habiendo un camión que pasa a determinada hora, no, la gente prefiere botarla a veces en el paradero tal o en la avenida tal, cuando eso, no sé, yo veo otros distritos. Jorge, no ¿por qué se da eso? O sea, la gente come un helado, o sea, un helado que compra, o un donofre, por decir, y lo bota. Una galleta y le envuelve. Una galleta, está comiendo en el carro, por la ventana del carro, sí, avienta las cáscaras, sí. ¿Por qué? Eso es falta de educación, eso es falta de valores, falta de civismo. Y eso es algo que tenemos que combatirlo en el plano de sensibilización. ¿Cómo desde Perú Libre, cómo lo combatería Nosotros estamos ese hablando tema? de campañas de educación, del cuidado del medio ambiente, de toma de conciencia de los jóvenes desde la escuela, porque ellos son los que ven a los padres y repiten ese modelo. Copia. Entonces, tenemos que atacar en dos frentes, ¿no? A los adultos, también hay que reeducarlos, nunca es tarde, pero al adulto que ya no entiende, que es reincidente en el daño a la salud pública, porque ensuciar la calle es dañar la salud pública, pues se le tiene que también abrirle un proceso administrativo. O sea, yo no veo otra manera, aparte de la educativa, de también reeducarlo, ¿no? O sea, reorientarlo. Y al joven desde la escuela, decirle de que, carambas, hay formas de reciclar, hay formas de poder cuidar una vida, incentivar los cursos, por ejemplo, donde te digan, hay que hacer crecer una planta o criar un animalito, porque vamos creando conciencia en ello. Yo creo que en San Martín de Porres, Pedro, es uno de los grandes males que tenemos, ¿no? Uno va, por ejemplo, cualquier avenida, te vas por la avenida Pacasmayo, y el lado de San Martín de Porres, toda la parte del área verde, lleno de plástico, lleno de basura. Pero pasas un poquito más en la parte de Boca Negra, que ya es Callao, y es verde. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los vecinos de ese lado con los vecinos del lado nuestro? Si ambos somos seres humanos, en ambos lados viven vecinos, y en ambos lados pasa, pues, consumen lo mismo, se comportan de la misma manera. Entonces, aquí en San Martín de Porres lo que sí falta es bastante toma de conciencia de parte de los vecinos, ¿no? Para ya evitar ese tema de estar arrojando la basura a la calle, ¿no? Yo creo que si hubiera un poquito de sensibilidad por parte de ellos y saber de que al hacer eso están haciendo daño al otro y se están afectando a sí mismos, yo creo que de esa manera lo van a dejar de hacer con el pasar del tiempo, pero tenemos que ponernos plazos. Yo creo que en medio año, ¿no? A partir de enero, estamos hablando de julio de 2023, ya debe haber resultados respecto al tema del civismo en San Martín de Porres. Tenemos que implantar una nueva cultura en la cabeza de la gente para que también se comporte de otra manera. Jorge, tu visión más es en la zona de expansión urbana porque está concentrado más pobreza, porque hay más asentamientos humanos, más cerros que están con casas, ¿no? Precarias. Más y ahora la propuesta en salud es la creación del hospital municipal. Explícanos un poco del hospital municipal. Sí, hay otros distritos que tienen hospitales municipales o policlínicos, como le llamen ellos, porque se han dado cuenta de que, por ejemplo, la demanda de la población ya ha rebasado los hospitales del propio gobierno central, ¿no? Por ejemplo, acá en San Martín de Porres, el hospital grande que tenemos es el Cayetano Heredia, que ya pues uno va cualquier momento y cualquier día y está pues ya saturado, ¿no? Entonces necesitamos espacios, centros de salud, donde hay una atención por lo menos primaria, atención a los vecinos de San Martín de Porres. Y es aquí donde estamos, aquí en la zona de expansión en Cantacallao, hacia el norte, donde solamente tenemos, Pedro, una posta que está acá en la zona de Avenida Tantamayo, ya cerca de la cancha de la ex hacienda Naranjal, y de ahí no hay otra. ¿Y a qué se debe? Luego nos vamos a Cerro Candela y ahí hay una posta también. Posta, ¿no? Pero alejado, mira, una de otra, ¿no? Claro. Pero y la gente que vive allá en Chuquitanta, o se hace atender por Ventanilla, por Callao, tiene que salir por Gambetta, porque le sale más lejos venir hasta acá, porque no hay, incluso ni siquiera hay pista, no hay avenidas que lo comuniquen, ni siquiera hay líneas para que puedan salir directamente por acá. Estamos hablando de una distancia tremenda. Claro. El otro tema es que acá hay un centro de salud mental.
para cerca de 800.000 personas. Acá hay un centro de salud mental acá por la avenida Santa Rosa. Santa Rosa. Y yo hablaba con los médicos, yo me decía, señor periodista, me decía, debe usted decirle a los nuevos candidatos y al próximo alcalde que por favor también nos apoya a los profesionales de la salud mental, porque hay un solo centro y no abastece, y a veces no hay presupuesto para contratar psicólogos. Entonces la población sufre, hay muchas personas que con el tema de la pandemia, ¿no? La ansiedad, el estrés, la depresión, pero no hay una atención. Jorge, ¿apoyarías tú para que se crean más nuevos centros? Por supuesto que sí, porque la salud mental es fundamental en la salud integral de la persona, ¿no? A veces la gente solamente se preocupa en el dolor que del hueso, que el órgano, ¿no? Pero no se da cuenta que acá también se producen enfermedades que pueden ser más fatales que cualquier otra, ¿no? Entonces, yo te lo digo porque también incluso he visto de cerca pasar ello, ¿ya? Y hay que atacar eso también, hay que prevenir sobre todo el tema de la salud mental, hay que tener gente bastante, ¿cómo te puedo decir?, estable emocionalmente. Y eso se va a dar justamente en un gobierno que vamos a implantar nosotros, donde haya profesionales de la salud mental, donde muchas veces se le menosprecia, ¿no? O no se toma en cuenta esos problemas. Se le da como, no, ese es debilidad, ¿no? Ese es tu problema, tú puedes salir adelante, pero no. Tema de salud mental tiene que salir de la mano con profesionales, por eso se preparan los psicólogos. Ahora, hay bastante discapacitados, personas también que tienen problemas, ¿no? Físicos, así. ¿Cuál va a ser la tarea? Porque a veces no hay rampas, a veces tiene que haber una atención para estas personas, ¿no? Sí. ¿Qué propuestas? Y no solamente ellos, sino yo conversaba con jóvenes de acá del distrito. Por ejemplo, tenemos los niños especiales. Los niños especiales, donde ellos a veces quieren interactuar entre ellos, quieren jugar entre ellos, pero no hay los lugares aptos para de repente desenvolverse porque se cohíben o por el propio miedo. Entonces tenemos que crear también espacios de recreación para los niños especiales y que vaya de la mano también con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Ya sea física o motora. Entonces tenemos que generar justamente esos espacios donde ellos puedan desenvolverse integralmente. Es algo que no ha habido. ¿Por qué? Porque las autoridades que hemos tenido, yo creo, Pedro, que la causa de por qué es porque estas autoridades han tenido nula empatía o poca empatía con el vecino de San Martín de Porres, porque no se han identificado con el vecino. Claro, yo decía a un candidato que parece que habría un odio por parte de los funcionarios contra la población. Así es. Porque muchos funcionarios no viven en el distrito. No viven, solamente marcan su tarjeta y se van a su distrito. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Si Perú Libre llegaría a ese gobierno, los profesores, somos cerca de 800.000. ¿No hay profesionales en San Martín de Porres? Hay un montón. Está demostrado que acá en San Martín de Porres, viendo las estadísticas de la UNI y las estadísticas de San Marcos, por ejemplo, para hablar de las dos más importantes universidades estatales, son ingresantes de acá, de San Martín de Porres, viendo las estadísticas de ellos. ¿Y por qué los alcaldes, por qué no miran a este potencial humano que sale de la UNI, que sale y que viven en San Martín de Porres, de San Marcos? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen una convocatoria de los mejores profesionales, los más preparados para que puedan sacar al distrito? El distrito está postrado hace muchos años. Y ahí viene la misma respuesta de hace rato. Yo creo que las autoridades que hemos tenido, en la última década, no han tenido sensibilidad directa con el vecino de San Martín de Porres. Se han sentido o son ajenos al desarrollo del propio distrito. Entonces, lo que necesitamos justamente es que se preocupen realmente por el distrito de San Martín de Porres, y que San Martín de Porres, ojo, no solamente es la Avenida Perú, no solamente es José Granda, no solamente es Conevilla. San Martín de Porres también es Canta Callao, también es Chuquitanta, San también Diego, es Candela, también es San Infanta, Diego, que está como una isla. Infantas, también es Mesa Redonda. Claro. Entonces, yo creo que viendo de una manera amplia el distrito, vamos a poder hacer grandes cosas. Jorge, yo la vez pasada vine en un carro con la 1, había un evento ahí, una actividad, y algunas personas que venían conmigo en el carro no conocían Chuquitanta. Y siendo de San Martín de Porres, viviendo en los barrios obreros, viviendo en ingeniería. ¿Qué está pasando acá? No hay un amor por el distrito, no hay una identificación con el distrito de San Martín, o porque el distrito tiene el nombre de un santo. De repente son ateos, agnósticos, no le gusta el nombre de San Martín, por eso que no hay una identidad distrital. ¿Qué vas a hacer para que haya una identidad de querer a su distrito, de respetar a su distrito, de defender a su distrito? Estamos con problemas limítrofes. Para querer algo, primero hay que conocerlo. Si no lo conocemos, no vas a poder ni siquiera defenderlo.
Y eso es lo que yo creo que pasa en San Martín de Porres. Y una de las fuentes que nos va a permitir querer más al distrito va a ser la historia. Tenemos que fomentar los cursos de conocer justamente nuestro distrito. Y acá nomás en San Martín de Porres, Pedro, tenemos un gran complejo arqueológico, el Paraíso. El Paraíso, Claro, que hemos está estado ahí. en Chuquitanta, que Sí. está antes del río Chillón, y que mucha gente ni siquiera de San Martín de Porres conoce o sabe de su existencia. Lo saben los arqueólogos, Claro. los profesionales de Los esa área. extranjeros. Los extranjeros. Los extranjeros. Pero no saben que tenemos un gran potencial arqueológico aquí. Por ejemplo, acá nomás estamos, Sí. bueno, al río Chillón de acá en auto particular llegamos en media hora, así demora, porque no hay Hemos estado ahí, asfaltado. Jorge, hace un mes, Sí. y la caseta con el logotipo de la Municipalidad de San Martín de Porres, esa caseta se ha convertido prácticamente en una guarida, Claro, es un podría adorno. decir, de delincuentes, porque hay un colchón y duermen ahí. Ah, es un adorno esa caseta Por de eso madera digo, que está ahí. no hay una propuesta, un eje político para desarrollar el turismo, la cultura, porque bien es cierto, hay países de Europa que viven del turismo. Claro. Se podría hacer un circuito turístico con todo lo que tenemos, el patrimonio histórico aquí en San Martín de Porres. Por supuesto, yo lo tengo en mi plan de gobierno, lo hemos contemplado esa parte de la reactivación económica, va de la mano con la valoración arqueológica que tenemos, la puesta en valor de los sitios arqueológicos. Justamente en el Paraíso, que es un gran complejo, no solamente es el santuario, algunos creen que el Paraíso solamente es el santuario, hay un gran complejo de viviendas alrededor. Hay una muralla. Claro, y hay una muralla. y tenemos miradores incluso ahí. No, pero esa muralla, las inmobiliarias le metieron caterpillar. Sí. Imagínate, Sí, la muralla de Chuquitanta. la muralla de Chuquitanta, el año pasado, me parece. Es algo increíble, Jorge. O sirve de Eh, relleno de basura. Claro, entonces yo digo, no, las autoridades no les interesa nada la educación, la salud. Ahora, La cultura, ¿no? La entrando a la salud, Jorge, ¿sabes que el hospital Cayetano Heredia ya colapsó ya? cultura. Sí. Los centros de salud mental, hay uno nada más. Y la posta médica tampoco no cuenta con los medicamentos, a veces los médicos no vienen, lo que sufre más son la gente más humilde, los maltratan a veces los vigilantes, ¿no? Le dan 10 tickets nada más, Jorge, y esos 10 tickets y los demás que están atrás ya no tienen derecho a la salud ya. ¿Qué vas a hacer aparte del hospital municipal? De repente es conversar con la DIRI, conversar con el Ministerio de Salud, Claro. Hacer de repente campañas de la municipalidad podría llegar más directamente a la gente más necesitada. ¿Estás en esa lógica? Sí, está en el plan de gobierno, también contemplamos de que a la falta de autoridad acá en el distrito, hemos tenido alcaldes, sí, pero no hemos tenido autoridades, son cosas diferentes. Queremos imprimir justamente el principio de autoridad en San Martín de Porres y tenemos que exigirle, porque es así, exigirle al gobierno central. Si uno como alcalde no le exige nada al gobierno nacional, el gobierno nacional va a decir o va a creer que en San Martín de Porres todo va bien, que es lo que aparentemente quieren demostrar o han querido mostrar los alcaldes que hemos tenido. Pero estamos en una situación crítica y más aún en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, con mayor hacinamiento incluso de población respecto a hace 3, 4 años, Sí. ha aumentado la población en el distrito. Entonces, los servicios que se brindan, ya sea en materia de salud, ya sea en el plano de deporte, o sea en otros espacios, los programas sociales, tienen que ser revisados y tienen que ser aumentados. Por ejemplo, no solamente exigir más medicamentos o más postas médicas aquí en San Martín de Porres, que es un deber del gobierno central, que exigirle directamente al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía. Tenemos que ir a trabajar. Pero en esa parejo con gestión esos también, dos. es gestión de la autoridad local. Pero tiene que haber un interés, de nuestra Claro. parte si hay un interés. Pero también, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, necesitamos más personal policial en San Martín de Porres. Sí, Las 3 comisarías que tenemos no se da abasto. Entonces, ¿eso cómo va a aumentar? Si no se le exige al gobierno central, no se le exige ni siquiera al Ministerio del Interior, para esas autoridades las cosas están bien, porque nadie se está quejando, nadie ha dicho nada. Entonces, yo creo que debemos poner cartas sobre el asunto, tanto en materia de salud, respecto al hospital municipal, que le va a competir directamente al municipio, pero sí en el tema de la red más integral, ¿no? El tema del brindar la salud ya pública, que le corresponde al Ministerio de Salud, tiene que ser una exigencia del propio alcalde, ¿no? Yo me comprometo a exigir al gobierno central. Vas a estar parado en la posta médica temprano ahí. Al propio presidente Pedro Castillo ya tocarle la puerta al Palacio del Gobierno y decirle, profesor, Claro. falta en San Martín de Porres, somos más de 800.000 habitantes y necesitamos otro sea, hospital más grande. Tú puedes ser el alcalde que conversa con los vecinos a las 6 de la mañana, salir a los mercados, Por supuesto, como salir lo a tomar hacemos un ahorita. desayuno al Cerro Candela, al mercado Dueña, a la 35 de Condevía. Por O sea, supuesto. no vas a ser ese alcalde que va a estar
con protección policial, con protección de sereno, con carro, con circulina. Claro, como reyesitos. Sí. No, eso no es mi estilo. Al contrario, como yo le digo a mis vecinos que día a día caminamos, así como soy candidato y doy mis propias propuestas, mis propios volantes, así también lo voy a hacer como alcalde. A diferencia de otros candidatos que le pagan a gente para que le vayan a volantear sus propuestas. Entonces, si un candidato ni siquiera como candidato propone o lleva su volante mano a mano, como alcalde también peor, pues, ¿no? Ya se creerá la última Coca-Cola del desierto. Bueno, vamos a finalizar esta entrevista tocando el tema más álgido, el problema de la corrupción. La corrupción al año se lleva a su bolsillo más de 27.000 millones de soles del presupuesto nacional y no se quedan atrás los municipios, donde a veces son escuelas. Hace poco, ayer creo, han intervenido al alcalde de Caraballo. ¿No? Hoy día, ¿no? Hoy día, ¿no? Han intervenido hoy día y ahí están comprometidos funcionarios, va a haber allanamiento a la municipalidad. Jorge, San Martín de Porres tampoco no se escapa también de los escándalos, ¿no? De las canastas, de la malversación de fondos, obras no inconclusas, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿habría en un posible gobierno de Perú Libre borrón y cuenta nueva? No creo que sea justo eso, ¿no? El vecino de San Martín de Porres está cansado, como escuchamos día a día, del político que promete, que luego entra a robar. La población se ha hecho un concepto ya del político. Cree que todo aquel que haga política es porque quiere beneficiarse y llenarse los bolsillos. Y yo quiero demostrar que podemos hacer un nuevo estilo de política, donde podamos servir al vecino de todo corazón y suficiente con el sueldo que o sea, tú no vas a ser alcalde que vas a viajar a Europa, a los Estados Unidos, a España, Israel, a Colombia, a Panamá. ¿No vas a salir tú periódicamente? No, a menos que sea un tema muy necesario o exigente que tenga que ver directamente con la función municipal. Hay alcaldes que han salido a ver el tema comercial, que van a traer tecnología, que van a traer negocio, que van a traer no sé qué, pero no hay nada, Jorge. No hay nada, o sea, no está justificada esa salida, pues. Tendrían que dar también una explicación. Porque tú no vas a ser está alcalde, gastando un dinero ahí. Tú no vas a ser alcalde que te compres un carro de $125.000, una correa de 2.500 soles. No, yo tengo mi carrito de $3.000. Con ese o sea, tú vas a seguir el ejemplo de Barrantes. Así es. Barrantes entró con su Volkswagen y salió con su Volkswagen. Claro. Pero hay alcaldes que tienen bienes, salen a gozar del dinero, se compran una casa pues por millones de soles en Surco, en La Molina. Y después de 4 años ya vienen y postulan, vuelven a San Martín ya. Claro, ya sabemos quiénes son, esos que les gusta engordar de corrupción en el municipio. Nosotros yo en lo personal no apunto a eso. ¿Qué para ti la política, Jorge? La política ¿Servicio es un arte. O negocio es? Es un arte de servir a la comunidad. O sea, tú no vas a ir por el diezmo, por la coima, ¿no? Yo acá me da esta obra y acá está... No, más bien al contrario, queremos hacer las cosas de manera transparente. Vamos a imprimir una nueva forma de hacer política y vamos a demostrarle a los vecinos de San Martín de Porres de que una gestión eficiente y transparente puede ser realidad. O sea, tú no vas a negociar con el hambre, por ejemplo, el vaso de leche, las compras, todos los servicios. Para nada. No vas a negociar. Con la necesidad del pueblo no se puede negociar. Más bien se condena y, si es necesario, al paredón, a la guillotina, a aquellos que trafican con la necesidad del pueblo. Ha salido el comandante, el mayor, Antauro Humala estos días. Así es. Él estaba proponiendo pues que una propuesta, claro, no un poco difícil, pero la población lo ha captado, es el fusilamiento a los corruptos. ¿Qué te parece? Porque en otros países, como en la China, a los corruptos los asesinan. Claro, o sea, el Estado mismo le dice, bueno, hasta acá llegaste y si fue. Claro. ¿Cuál es tu idea sobre esa propuesta? ¿Qué hacer con la corrupción? ¿Qué hacer con la delincuencia? Porque hay gente ya que no se puede reinsertar ya a la sociedad. Claro, continuar el tema de la política de la muerte civil a los corruptos, ¿no? Por ejemplo, evitar que ya ocupen cualquier tipo de cargo o función pública y con el debido proceso también penal que se le tiene que abrir. Pero hay funcionarios que le han robado a la Municipalidad de San Martín de Porres, han estado inhabilitados por la Contraloría General y han vuelto a trabajar a la Municipalidad y quieren volver a participar, Jorge. Tenemos que generar los mecanismos, ¿no? Tenemos que generar los mecanismos. Si una persona ha sido sentenciado por usufructo o malversación de fondos del propio municipio, ya tiene que dar un paso al costado, simplemente dedicarse a otra cosa, ¿no? Ahora, el tema del debate. Hay muchos sectores, vecinos, dirigentes, que quieren un debate. ¿Cuál es tu propuesta en este debate? ¿Cómo debe ser? Porque hay bastante temor, algunos candidatos no quieren debatir. ¿Por qué? Porque de repente va a haber los golpes bajos, no sé, o de repente se conocen tanto que se van a ir, ¿no?, al insulto. Claro.
¿Cuál es tu propuesta? O sea, ¿cómo que sea este debate? O sea, ¿cómo quieres debatir con los candidatos que, entre comillas, están adelante o los que están atrás? ¿Cuál es tu perspectiva en este asunto? Bueno, yo porque se están retando, retando. Los debates son necesarios siempre cuando hay contienda electoral, son necesarios. Y más aún aquí en San Martín de Porres, al ser el segundo distrito más grande de la capital, con mayor razón todavía, y más aún con los candidatos que tenemos. Por ejemplo, tenemos a un exalcalde que quiere volver a ser alcalde, que desapareció de San Martín de Porres, que ni siquiera creo que vive en San Martín de Porres, y no lo supo responder cuando se le preguntó eso en una entrevista, ¿dónde vivía? No dijo, sí, vivo acá en San Martín, le costó decirlo, o sea, lo paseó, ¿no? La mayoría de candidatos, algunos, como dices tú, o esas autoridades no tienen una residencia permanente en el distrito. Una residencia real, ¿no? Efectiva. Porque tienen a veces la casa de la madre, del hermano, del cuñado, de la esposa, y lo utilizan. Porque hay candidatos, Jorge, te digo, que no son del distrito de San Martín, vienen de Los Olivos, vienen de provincia, y están candidateando actualmente aquí en lista. Así es. Yo creo que están estafando, ¿crees tú, a los electores? Y yo espero que los vecinos se den cuenta quiénes son esos candidatos, ¿no? En su propio estilo, en su propia forma de comportarse, que creen que regalando cosas, regalando papa, regalando cebolla a una olla común, ya merecen de repente ser elegidos alcaldes. O también tenemos los candidatos eternos que van cambiando de camiseta política cada 4 años para poder alcanzar para ellos el objetivo que es el botín, el municipio, ¿no? Ellos lo ven ya como negocio la política, y es por eso que invierten. Ellos mismos dicen que no estamos invirtiendo tantos millones de soles para poder lograr el objetivo. Millones de soles que no están compensados con el sueldo que van a ganar. O sea, hay un déficit de ahí respecto a lo que se gasta para llegar, respecto a lo que se va a ganar en ese lugar, claro, por la vía legal, la vía formal, ¿no? Entonces, candidato que paga para ser justamente candidato, o que paga o invierte un montón, ¿con qué finalidad lo hace, no? Entonces nosotros queremos también aclarar eso, y en el debate se tiene que esclarecer eso también. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del financiamiento de estas campañas millonarias? De los partidos de plata como Cancha, por ejemplo, no sabemos de dónde está saliendo tanta plata. Porque la izquierda siempre ha sido austera, ¿no? En sus ¿Sí? campañas, desde que tenemos uso de razón. Yo también acá, la nuestra también lo es. Cuando ganó de repente la señora Susana Villarán, ¿no? Que no, para mí no era de izquierda, la señora utilizó, ¿no?, el cliché de izquierda. Vi la campaña en ese tiempo, informamos, ¿no? Y ahí se movilizó la gente progresista de izquierda, de todos los partidos, y se vio, y ahí no había pues campaña millonaria, no vino un empresario y decir, bueno, yo voy a poner un dinero para paneles, para apoyarlo, ¿no? ¿Toda tu campaña es austera, Jorge? Sí, bastante austera, humilde, como te digo, Pedro, estamos comprando lapicitos, comprando llaveritos, nuestros volantes. O sea, a pulso. Y mi garganta, ¿no? Principalmente mis piernas, mis brazos son mi propia campaña. Yo mismo ahorita tengo una caminata en San Germán, ahorita me voy para allá. ¿Y cómo va la aceptación de la población hacia Hay buena aceptación, todos los días caminamos en los mercados y hay una buena aceptación al lápiz, a mi candidatura. Ven con buenos ojos que un joven haga política, un joven de 34 años. Les invito también que me investiguen, les digo, investiguenme, rastréenme, escanéenme, no tengo ninguna denuncia, ningún proceso penal, o sea, con la mano limpia vamos a entrar y así debemos que salir. Y eso creo que está esperando la gente. Yo creo que vamos a dar la sorpresa en estas elecciones. Soy ahorita el outsider dentro de San Martín de Porres, y el estilo que le imprimimos día a día en las caminatas, en la propia campaña, con bastante simpatía, con bastante carisma con los vecinos y vecinas, vamos a dar la sorpresa. Bueno, para terminar ya, el tema de los trabajadores municipales, ¿cómo lo vas a tratar a los trabajadores en caso que sean gestión? Y también a los jubilados. Los jubilados están muriendo con la pandemia, otros después de la pandemia fuerte que se llevaron más de 200.000 peruanos aquí, ¿no? ¿Qué vas a tratar con ese sector que a veces no tiene salud, no tiene dinero y están muriendo en el abandono? ¿Va a haber ese trato inhumano para estos hombres que se dedicaron toda su vida a servir al pueblo? No, por supuesto que no, al contrario, debemos reconocer que son los trabajadores el motor de las acciones que tenemos hoy en día. Si tenemos los servicios que tenemos, por ejemplo, el tema de áreas verdes, parques, jardines, el propio mantenimiento de las pistas, del asfaltado, es por obra y acción de los propios trabajadores. Así que tenemos que darle su lugar, su reconocimiento a ellos, que no solamente tienen que ser de palabra, sino también en la compensación económica. Yo creo que si tenemos a
a trabajadores contentos con la actividad que realizan, bien remunerados, yo creo que esto va a seguir para adelante, ¿no? Más bien el municipio se va a cualificar los mejores elementos y el vecino finalmente, el vecino de San Martín de Porres, va a tener los servicios que realmente se merece. Y con las personas que de repente la tercera edad, jubilados, yo creo que a ellos justamente hay que darle la prioridad de los programas sociales. Tenemos que como municipalidad poder dar la cobertura de pensión 65. Hay mucha gente que ni siquiera tiene, me han dicho personalmente a mí, no tengo pensión 65, me dice papito. Entonces, ¿por qué no? Si cumple con todos los criterios, algo está fallando. Entonces hay que revisar el tema de los empadronamientos, que está muy relacionado con el tema de los programas sociales, vaso de leche, comedores populares, pensión 65 también es igual. Entonces tenemos que reformar ahorita todos esos programas y sobre todo reformar o cambiar a los funcionarios que han venido ejerciendo ahí esa labor. Porque si hay quejas hasta el día de hoy es porque no han estado cumpliendo bien su función. Entonces, si hay que revisar y hay que remover, hay que hacerlo, no nos debe temblar la mano. Bueno, ahora sí, para terminar, tu mensaje final, Jorge, ¿por qué la población de San Martín de Porres debe marcar el lapicito el 2 de octubre? Y no va a ser esta la primera ni la última entrevista, vamos a seguir a las actividades de Perú Libre en San Martín de Porres, ¿no? La juventud está presente con tu presencia aquí en estas elecciones, bueno, es una experiencia más y ojalá pues que se cumpla, ¿no? Todavía, como dice la gente, tiene que ubicar el outsider, ¿no? Pero tú más o menos tienes esa idea, pero puede haber sorpresa en San Martín de Porres. Sí, puede haber muchas sorpresas y yo le pido a los vecinos de San Martín de Porres que confíen en este joven del nuevo San Martín, justamente para construir un nuevo San Martín de Porres. Yo soy de la zona de Cantacallao, he crecido aquí cuando todo esto era tierra, he jugado sobre canchas de tierra, hoy día bueno, tenemos losa y sé lo que es salir adelante. Cuando empezamos en esta casita era pues de estera, era de triplay nada más, ¿no? Y nuestro techo también era bastante humilde. Así que toda esta zona pujante del nuevo San Martín ha salido adelante con su propio esfuerzo y podemos imprimir de ese mismo espíritu a todo el distrito de San Martín de Porres. Y no dejarse engañar por las mafias que postulan cada 4 años, porque son mafias organizadas, que solamente quieren saquear y robarle al municipio, robarle al distrito y no quieren transformar nada, quieren mantener lo mismo. Y eso nosotros no lo vamos a permitir, ¿no? Si hay que poner el pecho, pondremos el pecho, cueste lo que cueste, ¿no? Tenemos bastante fuerza y energía para realizarlo. ¿No tienes temor que te No, suceda hay temor, algo porque en la política con es la así. guerra sucia que se está viendo? No, la guerra sucia, con las agresiones. La guerra sucia se da entre las mafias y nosotros no somos parte de ella, al contrario. Mientras que ellos se están matando, nosotros estamos creciendo. Gracias, Jorge Aliaga.